Buenas noches, hermanos. De nuevo estamos reunidos para considerar las Santas Escrituras. La semana pasada tuvimos problemas por el clima, pero gracias a la oración de ustedes, ¿sí?, y a la bondad y misericordia de Dios, pues nos ha concedido que hoy nos podamos reunir. Y el clima está en buen estado y también la señal está en muy buen estado. Vamos a hacer una oración corta entonces, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, tu bondad, tu compasión para con nosotros, para con nuestras vidas, Señor. Pero ante todo, reconocemos que de todas maneras estamos en un proceso de llegar a la santidad que tú esperas de nosotros, Señor, conforme a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Y aún se sigue manifestando, Señor, ¿sí?, rebeldía, ¿sí?, y falta, Señor, de sumisión a tu palabra, Señor, y a tu ley, Señor. Ya sea que lo hagamos de manera consciente o inconsciente, Señor. Por eso te pedimos ante todo que nos perdones, Señor, de toda infracción, Señor, y transgresión que hayamos cometido contra ti, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, Señor. Y te pedimos que a través de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, nos limpie, Señor, de todo pecado y de toda maldad, Señor. También te pedimos, Padre de la Gloria, por nuestros familiares que aún no han llegado, Señor, a tus pies, para que tengas misericordia de ellos y les concedas el arrepentimiento, Señor. Te pedimos también, Señor, para que tu Espíritu traiga, Señor, sabiduría e inteligencia a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra solamente se puede entender si tu Espíritu no la revela, Señor, y no la da a conocer, Señor. Así que te pedimos, Señor, como está comprometido en tu palabra, que el Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará a toda verdad, para hacer el entendimiento y la sabiduría en nuestros corazones. Padre de la gloria, todo esto te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace 15 días estábamos hablando que es necesario conocer la vida de Adán para poder entender el concepto verdadero de lo que es la salvación. Sin embargo, comenzamos hablando acerca de la naturaleza divina, algunos aspectos de ella, y estuvimos viendo que la naturaleza divina es espiritual, se encuentra en la esfera espiritual, pero que ese espíritu tiene un contenido y está constituida, ¿sí?, por ciertos atributos como el amor, la santidad, la luz, la justicia, que Él se expresó también de que Él es fuerte, misericordioso, compasivo y que Él es bueno, ¿sí? Estos son como los puntos fundamentales que tienen que ver con la esencia de lo que es la naturaleza divina, de los cuales son transferibles, de los cuales podemos nosotros participar, no en el nivel ilimitado que existe, ¿sí?, en la naturaleza divina, sino en una forma limitada, pero que podemos participar de esos atributos divinos, ¿sí?, los cuales nos vienen a constituir como la imagen y semejanza de Dios. Pero nos queríamos enfocar en el aspecto del espíritu, porque el espíritu es el contenedor de la vida eterna. Y ese espíritu de Dios emana precisamente las palabras que salen de la boca de Dios, ¿sí? Y eso, Dios, lo que habla Dios, sale su voz y su palabra. Yo quiero que veamos algunos versículos precisamente donde vamos a encontrar esta realidad espiritual. Habíamos quedado en Juan 6:63. Amén. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 63, el Señor hace una declaración, dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Nosotros pensamos que tenemos vida, pero en realidad nosotros vivimos en un estado que realmente no es la vida. Porque la vida del cuerpo, a medida que van avanzando los años, nos vamos acercando más a la muerte. La vida verdadera, la muerte no tiene poder sobre ella. Es eliminada la muerte. En la vida verdadera no mora tampoco el pecado. Es decir, la desobediencia a la ley de la vida. ¿Sí? Dios es la fuente de la vida y es el origen de la vida. De todas las criaturas que Él ha creado, dependemos de la vida de Él. Ninguna criatura tiene vida en sí mismo. Todos dependemos de Él. Y eso es, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, a partir del versículo 24, 5 dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si nosotros amanecemos mañana, es porque Dios decretó la vida sobre nosotros para ese día. Si aún respiramos, es porque Dios está emanando su aliento de vida sobre nosotros. Y las cosas que poseemos es porque Él nos las ha concedido. No es tanto por lo que nosotros hagamos o trabajemos. Y estos son conceptos espirituales que se tienen que ir estableciendo en nuestra mente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en un estado de pecado, en un estado de condenación, en un estado de muerte, separados de la vida de Dios. Pero en el momento en que Dios nos concede el arrepentimiento y la reconciliación a través de su Hijo, entonces somos introducidos en el camino de la vida eterna. El problema es que nuestra mente y nuestra voluntad y nuestros sentimientos estamos acostumbrados a vivir en un estado de muerte que en el verdadero estado de vida. Y el proceso de la salvación consiste en volver a encaminarnos en el camino de la vida verdadera, que es la vida eterna. ¿Bien? Para ir abandonando cada día más el camino de la muerte, que es la vida que nosotros realmente estamos transitando en este mundo y que están relacionadas con las cosas de este mundo, mas no con Dios. ¿Bien? Es que el Espíritu es el contenedor de la vida. Si yo quiero tener vida eterna, tengo que estar unido al Espíritu de Dios, porque es la fuente de la vida. Ahora, ¿de qué manera nos transmitió por primera vez la vida? ¿Sí? Dios, pues es a través de su voz y de su palabra. Cuando nosotros vamos, ¿sí?, a la carta de Deuteronomio, en el capítulo 4, y esto es algo muy interesante, porque el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Egipto simboliza el mundo para nosotros. ¿Mm? Y Israel es sacado del mundo y es introducido en el desierto, donde cesan las actividades mundanas. No podían cultivar, no podían trabajar, no tuvieron escuelas, ¿entienden? No tuvieron negocios. Su vida estaba en el desierto porque Dios quería que se concentrara específicamente en una sola cosa. Y fue lo que Él les otorgó en el desierto, en el monte Sinaí. Y fue la ley de Dios. Y en el desierto es para eso, para establecer la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para no estar, sí, distraídos en cosas que pertenecen a este mundo, sino que realmente pongamos la atención a la ley de Dios.
¿Por qué? Porque la ley de Dios es la voz de Dios y es el contenedor de la vida de Dios. ¿Ven? Si vamos a Deuteronomio, vamos a leer en el capítulo 4 del 1 al 14. ¿Sí? Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y desde que Dios les habló desde el monte de Horeb, donde estuvo reunido todo el pueblo, para que escucharan las palabras de él. Y sigue hablando en el versículo 11. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Esto es muy importante, hermanos, porque la vida de fe está basada en escuchar la voz de Dios, no en estar viendo imágenes. Amén. Y uno de los mayores problemas del cristianismo es que el Señor Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre allí, ¿sí? Y nos restablece la comunión con Dios. ¿Ven? Pero a veces el pueblo de Dios se queda fijado viendo la imagen de un hombre crucificado en la cruz y no avanza más, sino que se queda todo el tiempo alrededor de esa imagen. Cuando la verdad es que en el mundo espiritual lo que tenemos que aprender es a afinar nuestros oídos para escuchar la voz de las palabras de Dios y especialmente su ley. Amén. Porque ¿qué fue lo que Dios les dio a ellos precisamente en el monte Oreb? ¿Sí? Voy a leer ahora del versículo 12 al 14 de Deuteronomio 4. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra
en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Qué fue lo que habló? ¿Cuáles fueron las palabras que fueron manifestadas por la voz de Dios y que todo este pueblo la escuchó en el monte, ¿sí?, de Horeb o monte Sinaí, que es el mismo? Pues bien, lo que ellos escucharon fueron nada menos que los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son los que conforman el verdadero pacto de Dios con la humanidad. No solamente fue para el pueblo de Israel, ¿sí?, sino realmente es para toda la humanidad. Y quedó el testimonio de que fueron escritos en 2 tablas de piedra, ¿sí? Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, dice, y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas es el testimonio para la humanidad, testimonio que quedó registrado en 2 tablas de piedras y que fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? Fueron las primeras tablas que recibió, ¿sí?, Moisés en el monte del Sinaí. En el capítulo 32 vemos también, ¿sí?, en el versículo 15-16, y dice, y volvió Moisés y descendió el monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Qué es lo único que Dios le ha otorgado y le ha entregado a la humanidad? Que haya sido escrito por Él en 2 tablas de piedra, son los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos contienen la vida eterna. Amén. Hay que entender esto. Estos mandamientos están relacionados con la justicia y la santidad de Dios. Esos mandamientos son lo que nos enseña el camino de la vida. Amén. De la vida eterna. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo rechazó esa palabra. Esos mandamientos que acabamos de leer, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, a partir del versículo 38 hasta el 43, vamos a ver algo muy interesante allí, de lo que aconteció precisamente con el pueblo de Israel. Hechos capítulo 7, a partir del versículo 38 hasta el 43, dice así. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, que es el monte Horeb, y con nuestros padres, y que recibieron palabras de vida que darnos. No es simplemente una ley, no es simplemente una orden. Lo que tenemos que entender es que ese mandato de Dios y esa orden de Dios es lo que contiene la vida verdadera, la vida espiritual. Está relacionada con los pensamientos, está relacionado con los sentimientos, con las emociones, con la voluntad. La voluntad, ya sea que decida hacer el mal o decida hacer el bien. ¿Ven? Nosotros no podemos pesar los pensamientos, no podemos tocar los pensamientos, no podemos medirlos, ¿sí?, con un metro. No podemos decir, véndame 1 kilo de pensamientos. ¿Por qué? Porque están dentro del mundo espiritual, pertenece a la esfera espiritual, pertenece al campo espiritual. ¿Sí? Los sentimientos, lo mismo. Yo no puedo ir a una tienda y decir, hágame el favor y véndame 10 kilos de amor. Pero sin embargo nosotros experimentamos el amor. Experimentamos también el odio, la amargura, el resentimiento, la venganza. ¿Mm? O podemos experimentar el placer,
la bondad, la misericordia, la compasión. Todo eso se encuentra en la esfera espiritual, pertenece a la esfera espiritual. Las palabras pertenecen a la esfera espiritual. Cuando nosotros estamos hablando, el contenido de esas palabras está reflejando la clase de espíritu que tenemos. ¿Y en qué lugar está nuestro espíritu? Si está en la luz o está en las tinieblas. Si está en el bien o está en el mal. Si estamos bajo maldición o estamos bajo bendición. Y esto no tiene que ver nada con las cosas materiales. No tiene que ver con posesiones ni riquezas materiales. ¿Ven? Está ligada a nuestro razonamiento, a nuestra forma de pensar. Si nuestra forma de pensar es conforme a la justicia y a la santidad de Dios, significa que estamos caminando en luz. Pero si nuestra forma de pensar no está relacionada con la justicia y la santidad de Dios, que es su ley, pues entonces aún estamos viviendo en tinieblas. Pues bien, en Hechos 7, del versículo 38 al 43, se dice que aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí es el ángel de Jehová. Amén. Y con nuestros padres, ellos que recibieron palabras de vida que darnos. El ángel le transmitió las palabras y fueron escritas en tabla de piedra y se las transmitió a Moisés. Y Moisés tenía que transmitírselas al pueblo. Pero miren lo que sucede a partir del versículo 39 al 43, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos no regresaron a Egipto, sí físicamente, pero sus corazones sí se quedaron anclados en Egipto. Y eso sucede también, desafortunadamente, con el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, sí, aún en su corazón, quiere vivir para las cosas de este mundo y no quiere aprender a vivir bajo el régimen o la dirección o la guía de las palabras de vida. Amén. Después dice en el versículo a partir del 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Tenemos que entender que Moisés estuvo 40 días y 40 noches delante del ángel de Jehová. Versículo 41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. No quisieron renunciar a sus deseos, no quisieron renunciar a su voluntad, ¿ven? No quisieron renunciar a sus pensamientos. ¿Ven? Ellos estaban contaminados del ambiente espiritual de Egipto, como nosotros estamos muy contaminados del ambiente del mundo y de los conceptos del mundo, de la cultura del mundo. Amén. Versículo 42 de Hechos 7. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien lleváis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para orarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros desechamos la ley de Dios, no nos damos cuenta que estamos rechazando el Espíritu de Dios. Si nosotros no somos gobernados por la ley de Dios, entonces, ¿qué ley es la que vamos a establecer y lo que va a determinar para mí lo que es el bien y el mal? Cuando el bien y el mal solamente lo puede determinar Dios, porque Dios es el creador, Dios es el juez y Dios es el legislador. Él es el dueño de su creación y él mismo instituye las leyes y él mismo es quien
determina y juzga. Amén. Y esto no podemos olvidarlo. Somos criaturas de Dios. Nunca podemos salirnos de esta realidad. Somos creados por Dios, somos criaturas de Dios, no tenemos vida en sí mismos. Nuestra vida depende del aliento de Dios. ¿Amén? Pues bien, veamos lo que sucedió en ese día precisamente que está registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Si leemos a partir del versículo 1, dice así: y estas fueron las primeras tablas precisamente que fueron obra de Dios, escrita con el dedo de Dios y que le fueron entregadas a Moisés en el monte de Oreb o monte Sinai. Éxodo 32, a partir del versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos están pidiendo dioses en plural. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense que Moisés hizo un becerro de oro, no hizo muchos, uno solo. Sin embargo, ellos están diciendo que estos son tus dioses. Y esto es interesante, porque es que en realidad cada uno de nosotros nos hemos constituido como un dios. ¿Cuál es la señal de que nosotros somos un Dios? Pues bien, lo que nos otorga a nosotros la posición como un Dios es precisamente el conocimiento del bien y el mal. Voy a hacer aquí un paréntesis para que ustedes se den cuenta de esto, precisamente en Génesis 3. ¿m? La conversación que tiene precisamente Eva, sí, no Eva, sino Adama, porque antes de la caída ella se llamaba Adama, no se llamaba Eva, sino Adama, ¿m? por cuanto había salido del hombre. Cuando leo Génesis 3 del 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que nos constituye a nosotros como un ser semidivino? Es el conocimiento del bien y del mal. Es un estado de conciencia que sabe distinguir el mal del bien. Amén. Esto no se trata de poderes sobrenaturales. En eso no consiste. Esto consiste es si la justicia de Dios está intrínsecamente, ¿sí?, en mi ser. ¿Qué quiere decir eso? Que mis pensamientos son gobernados, mis sentimientos son gobernados y mi voluntad es gobernada por la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es la que me enseña el camino del bien y el camino del mal. La negación a la justicia de Dios me introduce inmediatamente en el camino del mal. La obediencia a la ley de Dios me introduce en el camino del bien, en la luz. Amén. Mientras que la desobediencia me introduce en la oscuridad. Versículo 6 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Dice que aquí el conocimiento del bien y el mal se está relacionando también con la sabiduría, lo que acabamos de leer precisamente en Deuteronomios 4, ¿sí? En el versículo 6. ¿Qué es lo que nos va a dar la sabiduría y la inteligencia? Es el conocimiento del bien y el mal. ¿Y ese conocimiento dónde está? Está nada menos que en los 10 mandamientos con sus estatutos y decretos. ¿Amén? Pero Tina, no, pero es que ahí está hablando la serpiente y la serpiente, sí, detrás de ella está nada menos que el diablo y el diablo es nada menos que el padre de la mentira. Pues bueno, en este mismo capítulo, cuando nosotros leemos el versículo 22, hay una aclaración de la cual dijo Dios mismo y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Ese uno de nosotros es nada menos que la segunda persona de la divinidad, ¿m? Que es el ángel de Jehová. Amén. Que se encarnó y tomó la naturaleza humana y que estuvo en la tierra con el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, esto es precisamente lo que nos constituye a nosotros como dioses, un conocimiento exacto del bien y el mal. El problema es que cuando Satanás le está diciendo a Eva, ¿sí? En el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto no está mintiendo él, pero lo que Satanás sí negó es que en el momento en que ellos comieron de ese fruto, sí, el hombre iba a quedar inclinado más a la maldad, va a gobernar al bien. Por eso cuando uno pasa al versículo 22, ¿sí? Y hace la declaración Dios que aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, y que ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pues Dios no iba a permitir que un hombre que ya estaba bajo la inclinación y el dominio del mal, a pesar de tener el conocimiento del bien y el mal, pero siempre estaría inclinado hacia la maldad, no iba a permitir Dios que comiera el árbol de la vida para que tuviera vida eternamente y el mal sí se estableciera eternamente a través del ser humano. Amén. Por eso Dios no permitió que comiera el árbol de la vida. Amén. Cuando miramos en este mismo Génesis, en el capítulo 6, y leemos el versículo 5, hay una declaración de Dios donde dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo y solamente el mal. Para confirmar precisamente lo que estamos hablando en Génesis 3:22. El hombre quedó bajo la esclavitud del mal. Y tenemos que entender que nosotros, cuando venimos a este mundo, estamos bajo esa esclavitud hasta que Dios nos libere. Y eso es cuando nacemos de nuevo espiritualmente. Cuando él mira en el versículo 3 de este Génesis 6, hace una declaración Dios y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Antes los hombres vivían más de 500 años, ¿sí? Cuando uno lee en Génesis 5, ¿sí? Lo que fue la vida de Adán y de todos aquellos de aquella época. Pero aquí hay algo muy interesante cuando el Señor está declarando que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Que el Espíritu de Dios está en la ley de Dios. El Espíritu de Dios emana de las palabras de Dios. Es la voz de Dios. Cuando nosotros hablamos, las palabras solamente pueden obtener la vida cuando está el viento y el aire. Si no hay viento y no hay aire, no hay palabras. Nuestros pulmones emiten precisamente el espíritu.
Y el Espíritu se manifiesta en nuestro mundo terrenal a través de las palabras. Es decir, que lo que yo tengo en el Espíritu lo expreso para que lo puedan comprender las otras personas a través de las palabras. Y las palabras manifiestan y expresan la clase de espíritu que tenemos y que nos gobierna. ¿Ven? Esto después lo podemos ver un poquito más profundo, ¿no? Pero por ahora nos toca conformarnos con ella. ¿Ven? Pues bien, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel rechazó la ley de Dios. Y al rechazar la ley de Dios, ¿qué sucedió? Que rechazó también el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está contenido en esas palabras. Amén. Entonces Dios tuvo que hacer un pacto renovado con ellos de nuevo, pero no hemos terminado todavía el versículo 32, ¿sí? Estábamos leyendo en Éxodo, ¿sí? De esa situación que se presentó con el pueblo de Israel, cuando no quisieron aceptar las palabras de Dios y le pidieron a Moisés que le hiciera sus dioses. ¿Ven? Dice entonces, quedó en Éxodo 32:5, y vieron esto a Aarón y edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Imaginen, el nombre de Jehová, sí, bautizaron ese becerro con el nombre de Jehová. Versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Así es como opera todo sistema religioso. Nos preparamos para el domingo, nos vestimos elegantes, vamos a las reuniones, 1, 2, 3 horas, ¿sí? Y después salimos de allí. ¿Para qué? Para comer, beber y regocijarnos. Eso es idolatría delante de Dios. Eso tiene que ver es con la oscuridad, no con la luz. ¿Ven? Y eso lo llama así precisamente en 1 Corintios 10, el Espíritu de Dios a través de una de las cartas de Pablo. Está en 1 Corintios 10. Si leemos nosotros a partir del versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idolatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Cuando llevamos este tipo de vida, hermano, este tipo de vida no pertenece a la luz, pertenece nada menos que a las tinieblas. Y Dios declara que eso es ser uno idólatra. Amén. Dice más adelante, estoy en 1 Corintios 10, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Es decir, que no sigamos las pisadas de ellos. Amén. Y esto está relacionado precisamente con no querer vivir bajo la ley de Dios, sino querer vivir en nuestra propia ley. Hacernos dioses nosotros mismos, donde yo determino qué es lo que es el mal para mí y qué es el bien para mí y que no tiene que ver nada con la justicia ni la santidad de Dios que está en sus mandamientos. Amén. Volvamos entonces a Éxodo 32.
Habíamos quedado en el versículo 6. El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos a ese becerro de oro y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse porque ese becerro de oro simboliza nada menos que nuestro yo, lo que nosotros somos cuando hemos venido a este mundo, que está relacionado con las tinieblas, con la muerte, con el pecado, con la condenación. Ese es el becerro de oro. ¿Ven? Ese yo, ¿sí? Que quiere tener éxito en este mundo, pero que no quiere tener nada que ver con el reino de Dios y con su justicia. ¿Ven? A partir de anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Cuál es ese camino? Pues nada menos que los 10 mandamientos, con sus estatutos y decretos. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. En este punto vale la pena hacer un paréntesis, ¿sí? Sobre precisamente Abraham y Isaac, ¿sí? Cuando vamos a Génesis 26, no piense que el llamado de Abraham no iba a vincular ningún tipo de responsabilidad, ¿sí? En Abraham hacia Dios y que las cosas iban a ser simplemente de forma gratuita. Cuando miramos en el capítulo 26, ¿sí?, del libro de Génesis al 5, vamos a ver la revelación que el Espíritu da precisamente por qué Dios le dio esta promesa a Abraham. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras, y confirmaré el pacto, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo a Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál fue la razón por la cual Abraham, Isaac y Jacob pudieron ser parte de esa promesa, ¿sí?, que se inició con Abraham? La razón y la causa de que esa promesa se cumpliera en la vida de ellos fue por cuanto ellos escucharon la voz de Dios, es decir, guardaron sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. No pensemos, la ley escrita en tablas de piedra le fue otorgada a Moisés, pero la ley escrita en los corazones, en la mente y en la conciencia ya venía desde tiempos de Adán. Amén. Esto hay que entenderlo. Abraham recibió la ley en su corazón. Abraham recibió la ley de Dios. Amén. Y no es otra ley, es la misma ley del pacto.
los 10 mandamientos. ¿eh? Porque es la ley moral divina que contiene precisamente la vida. Cuando uno mira en Génesis, también en el capítulo 18, ¿sí? Dice, por ejemplo, a partir del versículo 17, ¿sí? Si lo leemos, ¿sí? Hasta el versículo 19, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y cuál es el camino de Jehová? ¿Y cuál es la justicia de Jehová y el juicio de Jehová? Pues es nada menos que la ley del pacto, los 10 mandamientos, con sus estatutos y leyes. Amén, hermanos. Entonces fíjate que la promesa que Dios le hizo a Abraham de ser una nación grande, de que esa tierra la poseería su descendencia, amén, se pudo realizar debido a que Abraham fue fiel a la voz de Dios, fue fiel a su mandato, fue fiel a sus mandamientos, a sus estatutos, a su decreto, fue fiel a la ley de la vida. Amén. Bien, volviendo entonces de nuevo a Éxodo 32, cuando precisamente ¿sí? En el partir del versículo 13 dice, entonces Moisés, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Estaba recordando el juramento que él le había hecho a Abraham, nada menos, y Abraham había cumplido con mantenerse precisamente en la ley de la justicia y de la vida. Amén. A partir del versículo 14, 32, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en 2 tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Fíjense, hermanos, en este punto los hijos de Leví no participaron de esa idolatría. ¿Ven?
Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés que vino de la voz de Jehová que él recibió. Dice, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Ven? Hasta aquí llegamos. Esta parte es importante porque Dios deseaba que todo ese pueblo fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Pero la única familia de las tribus de Israel fue la tribu de Leví la que se mantuvo fiel a Dios. Y por eso fue que ellos llegaron a tener el sacerdocio. Y los demás quedaron destituidos, ¿sí?, de ese ofrecimiento que había hecho Dios. Amén. ¿Dónde encontramos eso? Pues eso está nada menos que en en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Cuando nosotros leemos del 1 al 6, fíjese bien lo que Dios deseaba con este pueblo. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, que habían salido a Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová la llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito de Dios al sacarlos de Egipto, al introducirlos en el desierto para darles exclusivamente su ley, era para constituirlos a ellos y formarlos como un pueblo santo, ¿sí?, cuyo sería un reino de sacerdotes que caminarían nada menos que en la justicia y en la santidad de Dios. ¿Ven? Pero 11 tribus quedaron destituidas por su idolatría, y solamente la tribu de Leví fue la que vino a obtener este reinado de sacerdotes y de gente santa. Amén. ¿Por qué? Porque se mantuvieron fieles al pacto. Amén. Hasta esos días. ¿Ven? Y eso sigue aconteciendo hoy, hermanos. Amén. Cuando nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, Dios nos está haciendo el mismo ofrecimiento que le hizo a Israel. Si ustedes miran en Apocalipsis capítulo 1, ¿sí?, a partir del versículo 3 hasta el 6 dice, bienaventurado el que lee y los que oyeron las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Tiempo de qué? El tiempo de la venida del Señor. El tiempo de la culminación de la obra del Señor con la restauración del hombre. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el momento en que nosotros creímos en el Mesías y que fuimos reconciliados con el Mesías, también se nos otorgó el reinado de sacerdotes para Dios. Pero nosotros tenemos que validar ese llamado.
porque si no lo validamos a través de nuestra conducta y nuestro comportamiento que se ajuste precisamente a la ley de la vida, pues seremos destituidos también. Amén. Vuelve otra vez, ¿sí? Y nos habla de ello. Versículo 10 dice así: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes van a reinar durante el milenio con el Señor? Solamente aquellos que hayan certificado su posición como reyes y sacerdotes. Amén. Lo mismo que Dios le había ofrecido al pueblo de Israel, que leímos en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Dios quiere un pueblo que sea un reinado de sacerdotes y gente santa para que reinen con él. Amén. Si leímos, seguimos leyendo en Apocalipsis, no olvidemos que Apocalipsis es el libro de la consumación de la obra de Dios. Y más que todo la consumación que tiene que ver con la restauración del hombre. Cuando vemos en Apocalipsis 14, ¿eh? Y leemos a partir del versículo 9, dice lo siguiente hasta el versículo 12. Y el tercer ángel lo siguió, y estamos hablando ya en tiempos de la tribulación, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Por qué? Porque se tiene la imagen, ¿sí?, del anticristo y no tiene la imagen de Dios, y esa imagen tiene que estar precisamente en la mente y en la mano, en la frente, porque en la frente está nuestra mente, que es la que gobierna, ¿sí?, y la que nos dirige, y en la mano están las obras. Las manos siempre representan las obras de lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces, si yo tengo la ley de Dios, se tiene que manifestar en mis obras. Y esa es la imagen de Dios y la semejanza de Dios, su ley, operando en nuestras vidas y gobernando nuestros pensamientos y nuestro obrar, que está relacionado con la conducta y el comportamiento. ¿Ven? No podemos tener la imagen de la bestia. Tenemos que tener es la imagen de Dios. Apocalipsis, nada menos, tiempo de tribulación. Y el tercer ángel lo siguió. Voy a leer del versículo 9 al 12. De Apocalipsis 14. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y halcones. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. No adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo vamos a vencer en tiempo de tribulación? Santidad, guardando los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Pues el mandamiento del pacto, el pacto de la vida, los 10 mandamientos con sus estatutos y decretos. Y teniendo nuestra fe anclada en Jesús. Amén. Esta es la manera de tener la imagen de Dios. Santidad, justicia y fe en el Mesías. Cuando vamos al capítulo 20 del mismo de Apocalipsis, en el versículo 4, dice: y vi tronos, reinado, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Y sobre qué base van a juzgar? Sobre la ley de Dios, porque ya está escrita en sus mentes y en sus corazones. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Su pacto, su ley. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quieren reinar con Cristo en el milenio?
quiere ser parte, ¿sí?, de tronos y que serán jueces para juzgar, ¿sí?, a los ángeles y a los hombres. Amén. Pues tenemos que aprender a caminar en los mandamientos de Dios, que es la ley del pacto de vida, tener la fe anclada en Cristo Jesús. Amén. Esta es la manera de lograr la victoria. Amén. Porque ese es el propósito de Dios, tener un pueblo que sea un reinado de sacerdotes y que gente santa que camina en su ley, que conoce su ley y que la puede dar a conocer. Bien, hermanos, entonces después de que Moisés partió las tablas que Dios le había entregado y las cuales Dios mismo las había hecho Dios mismo con su dedo y las había escrito con su dedo. Amén. Tuvo que haber una renovación del pacto. Amén. Y esa renovación del pacto aparece nada menos que en Éxodo 34, cuando leemos los versículos 1 y 2 y del 27 al 29 de ese mismo capítulo. Amén. Y dice así, hermanos. Y esto es interesante porque la renovación del pacto fue también la renovación para un nuevo pacto. ¿Pero qué significa esto? Que la ley sigue siendo la misma, la ley de la vida. ¿Eh? La ley no se desechó. ¿Eh? Éxodo, capítulo 34, versículo 1 y 2 dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebras. Prepárate pues para mañana y sube mañana al monte Sinaí, y prepárate ante mí preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. La misma ley que Dios le había entregado, esa misma ley iba a quedar otra vez escrita. Cuando vamos al versículo 27, dice, hasta el 29 de este mismo capítulo 34, y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la base de la justicia y la santidad. ¿Eh? Si Dios dice que por haber creído ya somos santos, pues esa santidad se tiene que evidenciar en nuestras vidas, porque la palabra de Dios no miente. Si Dios dice que yo soy santo, esa santidad tiene que estar el testimonio en mi vida. ¿Ven? ¿Y qué es lo que me va a otorgar la santidad? Si yo estoy caminando en la ley del pacto, es decir, en los 10 mandamientos con sus estatutos y decretos. Versículo 29 dice: Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Ven? ¿Dónde quedaron registradas las palabras de Dios? En las tablas del testimonio. Cuando esas palabras están registradas en nuestra mente y nuestro corazón y las ponemos por obra, pues influyen sobre nuestro cuerpo y va a ser que va a traer la vida a nuestro cuerpo, así como resplandecía la piel del rostro de Moisés. Amén, hermanos. No olvidemos que son las tablas del testimonio, porque con esas mismas tablas del testimonio es que vamos a ser juzgados en el día del juicio. No es con ninguna otra ley. Es esa. Si tú creíste en Jesucristo, significa que estás siguiendo las pisadas de Cristo. Y la diferencia entre Jesucristo y nosotros es que Jesucristo cumplió con la ley. Nosotros no. Pero si estamos siguiendo las pisadas de Cristo, significa que ya estamos aprendiendo a caminar en la ley de Dios, que a la vez es el Espíritu de Dios.
Amén. Bueno, hermanos, paramos hoy Dios mediante aquí. Amén. Y Dios mediante mañana podemos continuar con este tema. Amén. Shalom para todos y que el Espíritu confirme en sus corazones y mente todo lo que hemos oído Shalom, hoy de la Isaac.